Hoy te voy a compartir una serie de mitos que si estás muy atento te van a ayudar a superarte dentro del mundo del Reiki, tanto si ya estás dentro como si tienes pensado en algún momento entrar. Además también te va a permitir algo muy bonito, que puedas tener información clara y precisa para poder empoderar a otros seres humanos. Cuando empoderas a otros seres humanos con la verdad, te estás empoderando tú. Y cuando te estás empoderando tú, estás sentando las bases para una vida con más altos niveles de realización en todos los sentidos. Sentirte mejor, conectar mejor con otros seres humanos y expandirte en las diferentes áreas de tu vida. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque hoy vas a tener una información muy relevante, muy poderosa y que te va a encantar. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en vivo, sábado 13 de enero, 8 de la mañana, hora española. Muy bienvenidos, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación. Dime por favor ahí tu nombre, de dónde estás conectado. Y si estás en la formación de Reiki en tu vida también, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir con un tema interesantísimo, un tema que te tiene que ayudar a empoderarte a ti y a empoderar a otros seres humanos. Una de las cosas y además sabes que las enseñanzas que yo te transmito siempre estamos hablando de un empoderamiento del corazón. Hay dos maneras de empoderarse. El otro día me decía una persona, Javier, a mí me crea un poco de conflicto la palabra empoderarse, porque parece de dominar o de lo que sea. Digo, bueno, pues eso efectivamente, como bien dices, es un conflicto interno que tú tienes, porque el poder personal es algo maravilloso. Lo que pasa que yo entiendo a esa persona porque el empoderamiento en la antigua era un empoderamiento de sometimiento a otros, ¿sí? El empoderamiento en la nueva era es un empoderamiento desde el corazón, es lo que yo te voy a transmitir siempre. Antigua era, empoderamiento desde el ego. Nueva era, empoderamiento desde el corazón. Antigua era, empoderamiento para someter. Nueva era, empoderamiento para elevarte tú y elevar al otro también, ¿sí? Decidme si queda claro ese empoderamiento, porque al final, como todo en la vida, no es ni bueno ni malo, sino dependiendo del enfoque en que le demos. Había un sabio que decía que tú le puedes dar al sabio veneno y lo va a convertir en medicina, y le dan medicina al sabio, al necio, y es capaz de convertirla en veneno. Y eso lo tenemos demostrado. La homeopatía tiene una base sobre una medicina que en grandes cantidades te podría matar, pero en pequeñas cantidades te cura. Y eso es absolutamente con casi todo. Tienes que tener en cuenta que estamos en un mundo dual, donde lo bueno y lo malo lo hacemos nosotros. Estamos en un mundo dual y en un mundo mental, que a través de cómo lo procesamos, nosotros hacemos que una cosa sea buena o mala. Por lo tanto, y eso pasa con muchísimas cosas, un cuchillo puede ser fascinante para cortar verdura y cocinar con amor a tu familia, pero un cuchillo también, si no está bien utilizado, puede hacer daño a alguien. Por lo tanto, lo importante siempre es el nivel de conciencia que se le pone a todo. Muy, muy importante. Bueno, dejadme que os salude a los que estáis ahí en vivo. Excelente día, buenos días, María Rosario Lázaro. Buenos días, Genoveva, soy Reiki en tu vida de Rumanía. Buenos días, María José Vaquero. Se escucha bien, gracias por confirmar. Buenos días, Pilar Jordán, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Yolanda Aulet, soy Reiki en tu vida. Empoderamiento desde el corazón, eso es. Buenos días, Emma Salgado. Jordi, del de Tarragona, soy Reiki en tu vida. Genial, pues
en eso estamos, en los 21 mitos de Reiki, que ayer estuvimos viendo unos cuantos. Si no has visto el podcast de ayer, te recomiendo que, bueno, veas el de hoy porque no importa el orden, pero que luego vayas a ver el de ayer también, porque hubieron mitos muy interesantes. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que entendamos que venimos de una era de limitación, donde incluso la espiritualidad, que tendría que ser algo para no limitar, ¿verdad? La verdadera espiritualidad es la libertad del ser humano de poder expandirse lo máximo posible en todos los sentidos. Esa sería la verdadera espiritualidad. Conectar con nuestro espíritu, con nuestro alma, con nuestra esencia, con nuestra parte divina que no tiene límites. Bueno, pues paradójicamente, todavía hoy en día en la espiritualidad se habla muchas veces del de la limitación. Y esto no es culpa de nadie en concreto, no es que, porque el otro día te estaba hablando de mitos y luego una persona me dijo, ay, es que mi maestro entonces me enseñó mal y me dijo esto mal y fíjate, me estuvo limitando. A ver, yo entiendo que ningún maestro ni ninguna maestra de Reiki hace nada con la intención de limitarte, absolutamente nadie. Yo parto de esa base, de la buena fe de la gente. Obviamente que hay gente con mala fe también en el mundo, en todas partes, pero yo parto de la base de la buena fe de la gente, ¿sí? Ahora bien, una cosa es que alguien tenga buena fe, pero igualmente venimos de una mente limitada de la antigua era que si uno no se ha trabajado muchísimo, incluso siendo maestro de Reiki, incluso siendo maestro de yoga, profesor de yoga, de meditación, de lo que sea, puede tener la mente muy limitada. ¿Por qué? Porque venimos de una era de limitación y todo eso se viene arrastrando. Por eso yo siempre os digo, a los que sois terapeutas de Reiki, a los que sois maestros de Reiki también, y en eso me enfoco mucho, y en el máster de coach energético y espiritual nos enfocamos mucho en eso también. En la formación de Reiki, obviamente no tanto, porque la formación de Reiki es Reiki y yo profundizo al máximo, pero por ejemplo en la del máster de coach energético y espiritual, que aquí veo en vivo que estáis algunas personas en el máster, nos enfocamos mucho en la parte mental también, porque la parte mental es súper importante. Yo les digo, aunque si tú eres terapeuta de Reiki o eres profesor de yoga, no te tienes que conformar únicamente con la práctica de asana, sino tienes que estar trabajándote interiormente para vencer todas esas creencias limitantes, todas esas barreras que tienes, empoderarte, porque cuanto más te empoderes tú, más vas a brillar y más vas a poder ayudar a otros, ¿sí? Está directamente relacionado. Bueno, pues esto que estamos haciendo con los 21 mitos de Reiki va desde ese lugar de ver, bueno, qué cosas han estado limitando al personal en el Reiki y qué cosas no tienen una base sólida, ¿sí? Una base sólida para que se crea que eso es cierto o es así. Y muchas veces directamente se sabe que son cosas que no son ciertas, ¿vale? Entonces, estuvimos hablando de 6 mitos, hice una introducción también bastante profunda de todo esto, así que te voy a recomendar que cuando termines este podcast veas el anterior si no estuviste, y ahora vamos a seguir por la 7, por el mito número 7. Sí queda claro lo del empoderamiento, dice Pilar Jordán, buenos días, Rosa Fernández, me alegro, pues venga, y con el primero vamos a empezar fuerte ya. ¿Es necesario que te inicie un maestro para hacer Reiki? Es mentira, directamente es mentira, no es necesario que te inicie un maestro. Y cuando digo esto, se me echan encima maestros, porque tienen miedo de quedarse sin alumnos. Pero no es que tengan miedo de quedarse sin alumnos, es que ya no tienen. ¿Y por qué no tienen? Porque tienen miedo, ¿sí? Entonces, primero de todo, tenemos que entender que el Reiki es algo innato que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, técnicamente no es necesaria una iniciación de un maestro de Reiki. Ahora bien, que técnicamente no sea necesaria no quiere decir que sea muy recomendable. Obviamente, yo enseño Reiki, yo dentro de mis cursos hago iniciaciones. ¿Por qué? Porque es importante que aprendas de alguien, es muy interesante que recibas la iniciación, que en el Reiki tradicional, la palabra, los que sois alumnos de Reiki en tu vida, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamamos a la iniciación? Que es como se le llamaba en el Reiki tradicional. Anótamelo ahí, por favor.
cómo le llamamos a la iniciación, que es la palabra originaria que se decía en el Reiki tradicional. Bueno, pues yo, por ejemplo, hay algunos vídeos míos que comparto autorreiki, comparto algunas prácticas de autorreiki en YouTube, y hay personas que me dicen, ¿puedo practicarlo, Javier Ma? Obviamente que puedes practicarlo, si no, no lo compartiría en abierto, simplemente lo haríamos dentro del grupo de alumnos y ya está. Si lo comparto en abierto es para que algunas personas que todavía no están iniciadas o que a lo mejor se han iniciado ya en otros sitios, que aprovechen. Entonces, tenemos que entender, técnicamente no es necesaria la iniciación. Os digo porque a veces entráis alumnos de otras escuelas que entráis a la escuela, pero ¿cuándo nos va a hacer la iniciación Javier Ma? Ya me ha hecho la iniciación Javier Ma. Estáis muy preocupados por la iniciación y la iniciación es un más a más dentro del camino del Reiki, pero no es el qué. ¿Sabes lo que es el qué dentro del camino del Reiki? Estudiarlo de manera profunda, practicar de manera profunda. Lo que pasa que el ser humano tiende a creer que va a haber algo externo que le toque y le transforme la vida, ¿sí? Esa es la tendencia del ser humano y es tendencia de antigua era también, donde alguien externo a mí viene, me toca y me ilumino. Eso no ha sido cierto nunca en la historia, ¿sí? Por lo tanto, si tú estás esperando que alguien te toque y te resuelva los problemas, no estás buscando donde tienes que encontrar. Donde tienes que encontrar es en tu propia práctica y en tu propio trabajo. Obviamente que cuando recibes iniciaciones por parte del maestro, ¿qué hacemos? Fortalecer esa energía Reiki que tú ya tienes innata. Cuando recibes las iniciaciones, recibes todas las enseñanzas, todo eso lo que hace es fortalecer, ¿vale? Entonces, esto es algo que todavía se sigue sosteniendo de manera muy clara en Reiki por muchos maestros, que es imprescindible una iniciación, no es imprescindible, ¿sí? Entonces, esto, obviamente, lo que te estoy diciendo es una manera muy clara de la nueva era y donde no hay miedo. ¿Por qué se sostiene eso? Se sostiene eso todavía porque hay una creencia, es un mito. Ayer os hablaba de que era un mito, que es una creencia instalada en un subconsciente colectivo. Dentro de 100 años te puedo asegurar que ya muy poquita gente va a decir que una iniciación de Reiki es imprescindible para poder practicar Reiki. Muy poquita gente, ¿por qué? Porque ya ese mito se habrá venido abajo, pero a día de hoy todavía se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Por dos cosas principalmente. Una, porque es una energía de la antigua era donde hay alguien externo que te tiene que dar el poder a ti. Y yo te digo, no hay nadie externo que te tenga que dar ningún poder. El poder ya lo tienes tú. Tú puedes ir acompañado de alguien, de un maestro, formarte con él porque te va a ayudar a elevarte más, pero no porque te tenga que dar un poder externo, ¿sí? Anótamelo ahí, el poder externo, nadie tiene que darme el poder ya lo tengo yo, ¿sí? Porque si no, uno pasa la vida como el conejo detrás de la zanahoria buscando el poder fuera de él. Y después de mucho tiempo, después de muchas vidas, se da cuenta de que el poder está dentro de él. Bueno, pues quiero ahorrarte tiempo y quiero ahorrarte vida. No busques el poder fuera de ti. No existe fuera de ti. El poder del ser humano jamás estuvo fuera de él. Jamás estuvo fuera de él. Siempre ha estado dentro de él. Por eso tampoco seres humanos lo encuentran, porque lo están buscando fuera, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿por qué se sostiene? Se sostiene primero porque era una energía de la antigua era donde se pensaba que el poder estaba fuera. Y segundo, también se sostiene porque hay muchos maestros de Reiki con miedo de querer cambiar esa creencia porque piensan, ese es su pensamiento. Vale, si yo le digo a la gente que no es necesario que yo le inicie, entonces la gente no vendrá a iniciarse a mí, ¿sí? Y tienen miedo. Pero eso es mentalidad de carencia. Y mentalidad de carencia y miedo solamente puede traer carencia y miedo, ¿sí? Si tú siembras carencia y miedo, vas a traer miedo y carencia. Y esos mismos maestros que piensan eso ya a día de hoy no tienen nadie. Pero no tienen nadie, el problema no está fuera, el problema está dentro de ellos, porque están con miedo y con carencia.
Y es todo lo contrario. Si tú dices la verdad y estás conectado con la abundancia, vas a tener mucha gente. Porque la gran mayoría de gente, aunque sepa la verdad de que no es necesario recibir una iniciación por parte de un maestro, la gran mayoría de seres humanos quieren aprender bien las cosas y quieren ir de la mano de un maestro, ¿sí? Para que les enseñe, para que les guíe, para que esté ahí, para poder preguntarle dudas, ¿sí? Por lo tanto, claro que va a haber gente que tenga una mente muy miserable y quiera decir, no, yo no quiero pagar o lo quiero todo gratis. Pero es que ese perfil de alumnos a mí no me interesa tampoco. Yo quiero el que también está dispuesto a apostar, a mojarse, porque es el que realmente va a tener una transformación, el que se compromete en todos los sentidos. El que se compromete una parte solo va a tener un poco de beneficios, pero no una gran transformación. Y yo acompaño a la gente para que hayan transformaciones, no solamente unos pocos cambios, ¿vale? Así que el paradigma es diferente. Y si tú eres maestro de Reiki, ya estás en Reiki en tu vida o eres maestro de otra escuela, de verdad, cambia esa semilla de miedo y de carencia por una semilla de amor, de verdad y de confianza. Porque si tú siembras en tu mente amor, vas a recoger amor. Si tú siembras en tu mente abundancia, vas a recoger abundancia. Y si siembras miedo, vas a recoger vibraciones similares a las del miedo. ¿Vale? Súper importante. Buenos días, Odette, desde México. Buenas madrugadas allí. No es necesario que te inicie un maestro. Exacto. Nadie tiene que darme el poder está dentro de ti. Maggie Bizcocho. Exacto. Y con toda la tranquilidad del mundo. Y los que sois maestros, estaros tranquilos por eso. Porque si decís la verdad y pensáis desde la abundancia y no desde la carencia, la gente os va a venir. Porque la gente va allá donde está la verdad y donde están las mentes abundantes. La gente no va donde está la poca transparencia y donde están las mentes carentes. La mente va donde están las mentes abundantes, ¿vale? Así que es súper importante que eso se tenga en cuenta. Venga. Mito número 2. Es mejor, sí, esto también lo he escuchado, y esta era una creencia que yo tenía anteriormente, este mito número 2. Es mejor un curso de Reiki presencial que un curso de Reiki online. Esto es otro mito y tampoco es cierto. Y yo te lo digo desde la experiencia, no desde la opinión. Aquí todo el mundo puede opinar. Es libre opinar, el mundo es libre de opinión. Pero obviamente la opinión de alguien que ignora de verdad eso tiene menos validez que la opinión de alguien que conoce algo, ¿no? Si yo, por ejemplo, imagínate, yo no juego a golf, no he ido alguna vez a jugar a golf, pero ya hace mucho tiempo. Ahora tú imagínate que yo voy a un campo de golf, ¿sí? Y ahora hay gente ahí que están jugando a golf cada día, o jugando muchos años, o incluso son profesionales del golf, y yo voy a ir y empiezo a dar mi opinión sobre los golpes, cómo hay que dar los golpes, o mi opinión sobre los hoyos o sobre el césped, y yo no tengo ni idea de golf, o tengo un conocimiento muy bajo. Obviamente, ¿qué opinión tiene más validez? ¿La mía o la del otro? La del otro, que es un profesional del golf o que tiene mucha más experiencia que yo. Pues, y uno puede decir, no, es que todas las opiniones son válidas. No todas las opiniones son igual de válidas, esa es la realidad. Cuando estamos hablando del conocimiento de algo, la opinión de un ignorante sobre ese algo no es válida. ¿Se entiende eso o no? Porque hay mucha gente que está por ahí vertiendo así, no, yo opino sobre esto porque puedo opinar. Claro que puedes opinar, todo el mundo puede opinar y todo el mundo es libre de opinar, pero hay opiniones de personas que son más válidas que las de otras, más contrastadas que las de otras. Como por ejemplo, cuando yo con 18 y 19 años quería emprender y mi padre me daba la opinión sobre eso. Oye, claro que me puede dar la opinión, es mi padre, pero era una opinión, yo quería emprender y él me decía que no, que me pusiera a trabajar en una fábrica. Él tenía una mente de trabajador, nunca ha emprendido en su vida, no tiene ningún conocimiento de emprendimiento. ¿Qué me va a valer a mí su opinión? Por mucho que sea mi padre, no tiene fuerza esa opinión, no tiene fuerza contrastada con alguien que tiene mucho conocimiento sobre ese tema, ¿vale? Entonces por eso digo que lo que yo te estoy hablando de qué es mejor un curso de Reiki online o presencial no es una opinión, es una experiencia contrastada. Son dos cosas diferentes. Opinar
a experiencia contrastada. Yo he formado miles de personas online y he formado miles de personas presenciales. No una, ni dos, ni 10, es decir, mi experiencia empírica, no te lo estoy diciendo sobre 10 personas que he formado online y 10 presenciales. Te lo estoy diciendo sobre la base de miles de personas online y miles de personas presenciales. Y te puedo asegurar, garantizar, que la efectividad de un curso de Reiki no depende de si es presencial o si es online. Depende de la rigurosidad de la formación, de la capacidad de transmisión del maestro y del compromiso del alumno. De esas tres cosas. Si hay esas tres cosas, es súper efectivo, sea online o sea presencial. Luego ya cada cual puede opinar lo que quiera. Y a mí me gusta la combinación de las dos cosas también. Por eso tenemos un evento presencial de tercero y maestría, que viene gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de un montón de países, ¿vale? Pero no hay ninguna diferencia entre si es online o en presencial. Es más, si quieres que te diga dónde está la clave de la diferencia, quieres que, aparte de estas tres cosas que te he dicho, la clave está en estas tres cosas, pero hay una clave extra más. Anótame ahí si quieres que te la diga. La clave 1 es la rigurosidad de la formación, porque hay formaciones de Reiki mucho más superficiales que otras. La entrega por parte del maestro, el que te transmite, tiene una importancia también sobre las enseñanzas, y el compromiso del alumno. Si no hay compromiso por parte del alumno, por mucho que estén las otras dos, no hay manera, ¿vale? Ahora bien, yo me he dado cuenta de una cosa extra también que marca la diferencia, y no tanto de si es online o presencial, que es en el tiempo que se le da la información a la persona. Mirar, yo por ejemplo, paradójicamente, cuando empecé, el otro día hablé con Rusé, si estás por ahí, luego coméntame, que se ha apuntado al máster de coach energético y espiritual, pero Rusé estuvo en la primera formación, online que yo hice, la primera convocatoria online, ¿sí? Y yo tengo que deciros la verdad, cuando hice la primera convocatoria online, la hice porque había mucha gente que me la solicitaba, muchísima gente en diferentes partes del mundo, de España y del mundo. Entonces dije, hay que escuchar a la gente, y la hice, pero yo tenía un poquito mis dudas, digo, ¿será igual de buena que la presencial o no? Entonces, paradójicamente, me di cuenta que en las primeras formaciones online, incluso las personas estaban teniendo más transformaciones que en la presencial. Y dije, wow, pero ¿cómo puede ser esto? Y empecé a analizar y me di cuenta que era por el formato en el cual yo, los tiempos en cual compartía la información, ¿sí? Tú vas a un curso presencial, por ejemplo, de primer nivel, y en un día te meten toda la información. Y yo en el curso online, ¿qué hago? Que, por ejemplo, el primer nivel, en lugar de tener toda la información en un día, te voy dando semanalmente. Por lo tanto, integras la información en 4 semanas. Luego, el segundo nivel en otras 4 semanas, con lo cual, a diferencia del presencial, que es un día donde se te da toda la información, en el online te voy dando cada semana información para que la vayas integrando. Bueno, pues eso es lo que me di cuenta que marcaba la diferencia, ¿no? El ir integrando, dando la información semanalmente en lugar de un día, era lo que también marcó la diferencia, ¿vale? Así que, listo el 2. Rosa Fernández dice, nadie tiene que darme el poder está dentro de uno, efectivamente. Karina, buenos días desde Alemania, gracias por estar aquí. Muy bien, vamos hemos visto la 7 y la 8, ahora vamos a la 9. También, esto limita a gente que está fuera del Reiki también, principalmente, que es, se necesita, déjame ver un poquito de agua. Se necesita creer en Reiki para que te funcione. Falso. Hay mucha gente fuera del Reiki, gente también dentro ya no tanto, pero fuera del Reiki, no, es que a ti te funciona porque tú crees en ello. Entonces, como crees, es efecto placebo y por eso te funciona. No es cierto. Reiki funciona aun cuando uno sea escéptico. Te lo digo por propia experiencia, porque yo era bastante escéptico, yo no creía mucho en el tema de las energías. Y me funcionó muy bien. He tenido muchísimos alumnos escépticos, ¿sí? Y les ha funcionado muy bien, con lo cual no es necesario creer. Además el Reiki, y esto es una evidencia,
funciona en plantas y funciona en animales, incluso en bebés. En Barcelona, ahora no sé si se hace, pero durante un tiempo nosotros teníamos alumnos que iban a hacer un voluntariado al hospital, no sé si era el hospital clínico o Valle de Brón, pero uno de los dos, pero bueno, les daban Reiki a los neonatos en la incubadora, ¿sí? Entonces, funciona también con los bebés. Entonces, el bebé no va a estar pensando, ay, es que me da Reiki y me va a funcionar. No es efecto placebo, porque si fuera efecto placebo, no funcionaría con los bebés o no funcionaría con las plantas o con el animal. El animal tú le estás dando Reiki y no está pensando, ah, sí, me va a dar Reiki y creo en el Reiki, como creo en el Reiki me va a funcionar. No, funciona y ya está. La energía no es una creencia, es una evidencia. La física moderna lo ha demostrado ya muchísimas, muchísimas veces que todo, absolutamente todo es energía. Entonces, si cambiamos la vibración de esa energía, cambian también las cosas. Hay cambios, no sabemos exactamente qué cambios en unas personas, en otras, no podemos saber nunca lo que va a suceder en el cambio. Pero que hay cambios no hay absolutamente ninguna duda. Así que Reiki funciona incluso con los escépticos. Y muchas veces es bonito porque nos sorprendemos. Los que éramos escépticos, cuando empezamos con ello y vemos que no funciona, nos sorprendemos muchísimo. Otra cosa que limita a los practicantes que muchas veces se inicia. Es otra frase que yo he escuchado algunas veces. El Reiki siempre, siempre se siente como calor. ¿Sí? Esto también es algo porque yo, por ejemplo, he tenido alumnos que, Javier Más, que cuando doy Reiki yo no siento el calor y el otro maestro, la otra maestra me había dicho que tenía que sentir calor porque cuando das Reiki se siente calor. A ver, cuando das Reiki no siempre se tiene por qué sentir calor. Hay personas que al principio se le destemplan las manos y se le quedan las manos heladas por el trabajo energético. Entonces, sí que es cierto que lo más normal es sentir calor. Pero eso no quiere decir que si no se siente calor ya no esté funcionando la energía o que sí o sí haya que sentir calor. No, hay veces que la temperatura corporal cambia y efectivamente también cuando la temperatura corporal está cambiando es una señal de que están ocurriendo cosas, ¿sí? Por lo tanto la energía está trabajando bien, ¿vale? Es decir que lo habitual sea sentir calor no quiere decir que siempre se tiene que sentir calor, porque este es otro mito que también está muy extendido. Otro mito también. El Reiki no se le puede dar a embarazadas en los primeros meses de embarazo. Otro mito, que no es real. No es real. Tú puedes dar Reiki, es beneficioso. Tú puedes dar Reiki en cualquier momento del embarazo sin absolutamente ninguna duda y le va a ir bien a la persona. Si estamos hablando de que Reiki es la energía de amor. Ahora bien, también tenemos que saber que cuando vamos a dar Reiki, y ahora te digo por qué creo entender que, déjame ver un poquito de agua, que está ese mito, se extendió ese mito. Cuando empezamos a trabajar con Reiki con alguien, sabemos que a veces se pueden remover cosas, ¿sí? Y se remueven cosas, por lo tanto, hay veces que uno puede decirle, oye, pues espera un tiempo a que se estabilice el embarazo y luego ya te doy Reiki. Está bien, puede ser una opinión, pero no porque no sea bueno en el embarazo. Yo también entiendo, yo recuerdo una vez hablando con una maestra que entendí también un poco por qué era, porque ella decía, no, porque si... Imagínate que las primeras semanas de embarazo son los que hay más abortos espontáneos. Imagínate que le estás dando Reiki a la persona y tiene un aborto espontáneo y luego se piensa que ha sido por el Reiki. Vamos a ver. Eso el miedo, ¿no? Obviamente el miedo. O sea, no hay manera de que el Reiki pueda provocar un aborto porque es una energía de luz. Si ocurre es porque le tenía que ocurrir a la persona, ¿no? Pero yo puedo entender que hay en ciertos maestros ese miedo o maestras y por eso algunas veces se ha dicho eso. Pero no porque no se le pueda dar o porque no sea bueno. Claro que es bueno independientemente de las semanas. Pero por eso que uno tiene que vibrar en el amor. Porque si uno está vibrando en el miedo y está pensando eso, pues obviamente mejor no le des a la persona, pero porque estás vibrando en el miedo, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. Otra que también se ha escuchado mucho. El Reiki siempre es relajante.
Mirad, el Reiki normalmente es relajante, pero no siempre es relajante. De hecho, hay a personas, un porcentaje pequeño, que les están dando Reiki y se inquietan y están inquietos, ¿sí? Porque precisamente se están moviendo cosas de la energía y se le están moviendo cosas a la persona. Luego también tenemos que entender que hay personas que no están acostumbradas nunca a estar media hora o una hora sin moverse. Y pues a lo mejor se inquietan. Yo me he dado cuenta con el tiempo de una cosa muy clara. Normalmente esto les suele suceder más a las personas que no tienen tantas ganas de recibir Reiki y nosotros insistimos en darle. Dígase algún familiar, algún amigo, que tú insistes, oye, que venga, y a lo mejor no te dice nada y tú le sigues insistiendo y al final ya te dice, venga, va, pues vamos a probarlo, dame Reiki. Y tú a lo mejor le tumbas en la camilla y la persona disfruta muchísimo, se relaja mucho y le va súper bien. Pero también hay personas que si se les esfuerza mucho, yo me he encontrado que suceden más estas cosas, porque a mí me ha sucedido con algunos amigos y luego también cuando he hablado con alumnos también me han comentado, es que mira, es que mi marido le doy y no termina de estar, se inquieta y tal, digo, pero él quería realmente o le estabas insistiendo tú mucho. Hombre, a ver, él al principio estaba cerrado, no sé qué, ¿vale? Es decir que también puede ser por eso, pero ahí vemos claro que el Reiki no siempre es relajante. La gran mayoría de las veces sí, pero no siempre. Y eso no quiere decir que esté yendo mal, no. Simplemente que la persona, pues en ese momento está inquieta, se le están removiendo cosas. Por lo tanto, Reiki es relajante la mayoría de las veces, pero no siempre. Ese es un mito también. Rosa Fernández dice, me maravilla con la claridad que habla y transmite. Muy clarito y sin tabú. Gracias, muchas gracias por comentarlo, Rosa. Flavia, buenas madrugadas desde Venezuela. Emma dice, Reiki en línea o presencial es contrastado en el tiempo que se da. Exacto. Muy bien. Vamos a la 13. Tienes que protegerte antes de una sesión de Reiki. Esto también es otro mito. No es necesario protegerse antes de una sesión de Reiki. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con energía de amor y de luz. ¿De qué te tienes que proteger con el amor? ¿Sí? No hay que protegerse de nada. Otra cosa es que uno quiera utilizar algún símbolo para protegerse, para elevar la vibración. Está bien, pero no porque sea imprescindible. Mirad, cuando le estamos diciendo todo el rato, y quiero que me respondáis ahí, tanto los que estáis en vivo como luego en la grabación. Cuando le decimos a alguien constantemente que se tiene que estar protegiendo, ¿en qué estamos vibrando? ¿Desde qué lugar lo estamos diciendo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Si le decimos a alguien constantemente, sí, cuando vayas aquí, protégete, protege la sala, protégete antes de una sesión, protégete después de la sesión, ¿en qué estamos vibrando? ¿En el amor o en el miedo? ¿En la energía de la antigua era o en la energía de la nueva era? Yo no me cansaré de insistir en esto. En cuando haya una energía de miedo de antigua era, traerla a la nueva era y al amor. No me cansaré. ¿Sí? Entonces, yo siempre te digo que la mayor protección que puedes tener es el amor de tu corazón. Si tú estás vibrando alto porque te estás trabajando bien con tu práctica de autorreiki, con las técnicas del reiki tradicional, con todo ese trabajo, estás haciendo un buen trabajo contigo mismo, vas a tener una vibración tan alta que no es necesaria protección ninguna. ¿Sí? Y es importante que tú tengas esa vibración alta. ¿Para qué? Si vas a darle terapia a alguien para que exista esa transformación. Si uno, como terapeuta, tiene que estar con el miedo de a ver si el otro me va a pegar lo suyo negativo, vaya terapeuta deficiente, ¿sí? El terapeuta lo que tiene que hacer es a través de su energía transformar la energía densa del otro, no verte afectado tú. ¿Vale? Entonces es importante que entiendas. Ahora bien, eso sí que os lo digo yo. Alguien que constantemente está dando terapias a otro, tienes que ser una persona que te estés trabajando interiormente para vibrar alto y poder transformar a la otra persona también. Porque si tú constantemente estás
trabajando con personas con una baja vibración y tú estás con una baja vibración, claro que puede resonar esa baja vibración, pero eso va a pasar no solamente con el Reiki, en cualquier lugar. En cualquier lugar, si tú te juntas con gente con una baja vibración y tú tienes baja vibración, vais a resonar esas vibraciones. Pero no porque te necesites proteger, sino porque tienes una baja vibración. Si tienes una baja vibración, ya puedes andar protegiéndote. Que esa protección no te va a durar prácticamente nada, ¿no? Por lo tanto, no tanto el foco en la protección, sino el foco en la elevación, ¿sí? Protección, 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 miedo, antigua era. Elevación, 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 amor, nueva era. Por eso yo tampoco comparto tanto, pero algunas veces cuando comparto, utiliza este símbolo para protegerte a ti o para proteger a tu familia. Que lo hago poco, pero cuando lo hago, eso tiene muchas visualizaciones. ¿Por qué? Porque la gente está en el miedo, más que en el amor. Si la gente estuviera en el amor, no estaría mirando tanto protección. Pero la gente está más en el miedo que en el amor. Por eso está mirando más cómo protegerse, porque está en el miedo. Esto va a ir cambiando. Estamos entrando en una nueva era, donde a través de esa nueva era, conforme vayamos vibrando más en el amor, pero vamos a ir vibrando más en el amor de dos maneras. A través de aumentar el nivel de conciencia, como estamos haciendo con este podcast que estoy haciendo, aumentando el nivel de conciencia, y al mismo tiempo a través de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de las técnicas de auto-reiki y del reiki tradicional, ¿vale? María Galdo dice: Javier Ma, yo había hecho cursos de Reiki antes que contigo y me sentía perdida, decidí hacerlo contigo online y desde luego cada día más preparada, más enfocada y más agradecida de tenerte como maestro. Muchas gracias, María, qué bonito. En esta nueva era se vibra en el amor, exacto. Cuando trabaja el del amor, la protección ya viene por... Exacto, eso es. Habréis escuchado, ¿no? Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Nadie. Si el amor está contigo, nadie puede estar en contra de ti. Nadie puede con la vibración del amor, ¿vale? Por lo tanto, más amor y menos miedo. Más elevación y menos protección. Vamos a la siguiente. 14. El Reiki puede anular la anestesia. ¿Sí? Esto se ha dicho, a mí me lo han dicho un montón de veces, incluso creo que en alguno de los primeros dossiers que teníamos lo poníamos, o lo habíamos puesto, o quizás todavía está ahí como algo que se había dicho. Pero yo, después de muchísimos años y después de mucho investigar, eso es un mito, no es una evidencia de que el Reiki anule la anestesia. Por otra parte, no es lógico, ¿sí? Por eso no es lógico. Lo que pasa es que se van haciendo las deducciones. Yo entiendo que algún maestro, de manera muy lógica, dijo: oiga, cuando está la persona en un quirófano, no le demos Reiki. Dejemos que trabajen los médicos. Es algo de sentido común, ¿verdad? Yo lo veo de sentido común. Oye, si está en el quirófano con los médicos, pues... aunque yo sé que se ha dado Reiki en quirófanos también, incluso médicos o enfermeras, ¿no? Pero, porque son los mismos médicos que están ahí o las enfermeras. Pero no tiene sentido que vayas tú ahí como cual salvador y digas: va, pues ahora yo le voy a dar Reiki mientras se le está operando. Lo lógico, el sentido común, es que se deje trabajar a los médicos y no estemos dando Reiki. Pero de ahí a que el Reiki no va bien en el proceso quirúrgico, no tiene ninguna base sólida, sostenible ni contrastable. Entonces, dicho esto, lo que nosotros recomendamos a los alumnos de Reiki en tu vida es que pues sí que des Reiki en el preoperatorio y en el posoperatorio, porque va muy bien, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, incluso el mismo día podría ser sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa que pues para delimitarlo mal decimos: pues venga, los días anteriores y los días posteriores a la operación va muy bien, pero no durante la operación, pero no porque vaya a ir mal, sino simplemente por sentido común y dejar que los médicos trabajen en eso. Pero yo he tenido muchos alumnos de Reiki que han tenido que entrar en el quirófano y los minutos antes se han estado dando Reiki y les ha ido súper bien. ¿Para qué? Para relajarse, ¿sí? Eso sí es algo contrastado, es empírico, ha sucedido, pero lo otro es mucha habladuría, ¿vale? Entonces, sepamos que el Reiki
no tiene por qué anular la anestesia ni absolutamente nada. 15. El Reiki es sanación por fe o fuerza de voluntad. Esto también hay en algunas líneas que todavía lo sostienen, que el Reiki es sanación por fe o por fuerza de voluntad. Mirad, el Reiki es canalización de la energía universal. No es sanación por fuerza de voluntad, ni siquiera por fe. Antes decía, personas escépticas sin ningún tipo de fe en nada, le funciona, ¿vale? Eso no quita de que la fe sea poderosa. A mí nunca me vas a escuchar mal hablar de la fe, porque la fe es el poder de la creencia. Jamás me vas a oír hablar mal de la fe o del poder de la creencia, porque es algo que obviamente que suma y obviamente que va bien, pero el Reiki no es sanación a través de la fe o la fuerza de voluntad, no es una sanación puramente mental, ¿sí? Hay muchas maneras de sanar. El Reiki es una sanación a través de la canalización de la energía universal. Por eso, cuando damos una sesión, cuando os enseñamos a hacer Reiki, tanto en vuestro auto-Reiki como en Reiki a otras personas, os decimos, no tienes que estar pensando en que quieres sanar a la persona, no tienes que estar pensando en poner fuerza de voluntad y no. Haces una intención al principio que se llama Netatsu, que haces una frase de intención como, pues sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación física, mental, emocional y espiritual, y luego ya te relajas y ya no estás pensando en querer sanar a la persona o en dirigir la energía para un lugar o para otro, porque no es sanación a través de la fuerza de voluntad. Y eso tiene una ventaja muy importante, que al ser canal no te desgastas. Hay personas que dicen, no, es que la sanación de Reiki desgasta o la sanación energética desgasta. No desgasta si lo haces como canal desde el lugar que yo te digo. Si tú lo haces poniendo ahí mucha fuerza de, sí, la energía tiene que ir allí o allá o hacer esto o hacer lo otro, es decir, sanar a través de la mente y de la fuerza de voluntad, eso sí desgasta, eso sí cansa y mucho. Pero sanar a través de ser un canal no desgasta nada. Todo lo contrario, te recarga. Si eres practicante de Reiki, si estás en la formación de Reiki en tu vida, dime si esto te ha sucedido o no. De darle Reiki a alguien, ¿sí? Y terminar mejor que antes de darlo. De darle Reiki a otra persona y decir, cuando has terminado, wow, qué bien que estoy, qué relajado, qué paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no desgasta, todo lo contrario. Te aumenta la energía, te relaja, porque como estás haciendo de canal, estás canalizando la energía de la fuente, la energía divina, la energía universal, y tú te estás bañando en esa energía. Entonces, lejos de cansarte, te recarga. Pero si tú lo haces desde la fe o desde la fuerza de voluntad de dirigirlo todo constantemente, ahí sí que puede haber un desgaste. Pero eso no es sanación con Reiki. Que yo no me meto con la sanación por fuerza de voluntad o de cualquier otro tipo de sanación, está bien, pero tenemos que diferenciar. Y el reikista tiene que saber, y las líneas, cualquier línea de sanación, cada vez van más hacia eso, hacia que somos canales de lo divino, que somos canales de la energía universal, que somos canales de Dios, de la divinidad. Cada línea diferente le pone nombres diferentes. Y eso es energía de nueva era, ¿sí? Energía de antigua era es egoica. Yo soy el que sano. Yo soy el que lo hago todo. Yo soy el bueno. Energía de antigua era. Yo soy el sanador. Yo soy especial. ¿Sí? Energía de nueva era es yo no sano. Yo soy el canal de la energía universal, de la energía amorosa, de la energía divina. Soy importante como canal, obviamente, porque estoy canalizando. Si no estuviera ahí, esa energía no se estaría canalizando. Pero somos solo un canal. Y desde ese lugar se trabaja el Reiki, desde ser un canal de la energía universal. Muy bien. Otro mito. Vamos a ir rápido con estos que quedan ya. Estamos en el... No, 16. Son 21, pero estamos en el 16. El Reiki no está demostrado clínicamente. Mirad, el otro día compartí un artículo breve que te cuento porque fue una experiencia que realmente es para compartir. Cuando, yo creo que fue en el año 2010, 2011, cuando tuve el problema de salud importante, empecé a buscar cosas aparte de la medicina. Yo iba al médico y me daba una serie de medicamentos, una serie de cosas, pero yo, por mi parte, obviamente buscaba y había escuchado hablar del Reiki, empecé a practicar Reiki. Entonces yo fui un día al médico
y le dije muy contento, no, si lo sé me hubiera callado, no, porque al final me dio una enseñanza, ¿no? Pero en ese momento dije, me podría haber callado. Yo fui con mucha, a ver, la estaba pasando complicado y en ese momento fui con ilusión al médico y le dije, mire que estoy practicando Reiki, me está yendo muy bien y tal, y el médico no tuvo otra cosa que decirme que eso son tonterías, eso no tiene ningún tipo de evidencia y eso son tonterías. Ya me dirás tú a mí, vaya manera de animar a una persona, ¿no? El médico. Entonces yo ahí salí bastante decepcionado. Yo creo que incluso me dieron, no sé si llega a llorar o no, pero me dieron ganas de llorar y dije, wow, yo que estaba con ilusión con esto, no sé qué. Y el médico, claro, tú ves al médico como una autoridad. Tú vas al médico y es una autoridad para ti, ¿no? Entonces, pero yo seguí con mi práctica de autorreiki porque a mí me funcionaba muy bien. Y en ese momento también decidí que no iba a dejar que nadie me limitara en la vida. Ni ninguna autoridad ni nada. Ya no lo había dejado anteriormente, ¿no? Pero en ese momento que estaba muy vulnerable, cuando uno está muy vulnerable, es más fácil de que cualquier cosa que le digan le pueda limitar, ¿sí? Cuando uno está empoderado, te pueden decir lo que quiera, que te la respampinfla. Ahora, cuando uno está vulnerable, que ha tenido un problema de salud, que le han dicho que va a ser crónico, está en una situación complicada, cuando tú lo estás limitando es mucho más vulnerable, o sea, es mucho más factible para que lo puedas limitar, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba vulnerable, pero dije, yo no me voy a dejar limitar, me da lo mismo que sea un médico, que sea el Papa de Roma o que sea quien sea. No voy a dejar que nadie me limite. Entonces yo seguí practicando con el autorreiki y además también empecé a investigar. Dije, a ver si realmente, porque a mí me gusta también saber, ¿no? Empecé a estudiar y luego empecé a darme cuenta que Reiki sí que estaba demostrado clínicamente. Hay centenares de ensayos clínicos de que el Reiki funciona. Hay una web que se llama PubMed, bueno, se escribe PubMed, te la pongo ahí por si queréis investigar, está en inglés, pero hay centenares de ensayos donde hay evidencia. Entonces, dicho esto, yo no fui al médico a decírselo. ¿Por qué? Porque no quiero gastar energía en convencer a nadie, sino esa energía la dedico en elevarme yo y en elevar a los que tienen los oídos para oír. Yo no quiero convencer a nadie de esto. Yo quiero ayudar a transformarse a los que ya están abiertos a esto. Por lo tanto, yo no tengo que ir a un médico a decirle, sí que hay evidencia y tal. Oye, si él quiere que investigue, porque posiblemente, ¿qué va a pasar eso? Si vas a ir ahí a decirle que hay evidencia, te va a decir, no, pero no son estudios lo suficientemente buenos y tal. ¿Por qué? Porque es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y alguien tiene que ser muy humilde. Hay médicos muy humildes, ¿eh? Yo tengo alumnos médicos, o sea, de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España, del resto de Europa. Tengo muchos alumnos que son médicos y médicas. Y cada vez están más abiertos, pero todavía son una minoría, ¿sí? Todavía son una minoría. Muy bien. Venga, seguimos con los mitos. O sea que el Reiki no está demostrado clínicamente, es un mito, es incierto. Hay evidencia centenares. Déjame ver un poquito de agua. Incluso hay evidencia de la sanación a distancia. En alguno de mis volúmenes te hablo de evidencias de la sanación a distancia y te he hablado varias veces de ello también, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Necesitas tener un don. Otra vez, no necesitamos tener un don para transmitir la energía de Reiki. Todo ser humano, además Mikao Usui, que fue el creador de Reiki, decía que todo ser vivo puede transmitir la energía Reiki. Lo único que los seres humanos somos los que lo estamos haciendo con un nivel de conciencia más alto y con una metodología, en ese caso el Usui Reiki Ryojo. Bien, yo también al principio tuve frustración, ahora no te lo voy a explicar porque si no va a alargar mucho, pero tuve una experiencia también de que yo me pensaba, porque estaba con otras personas en el curso, que sentían mucho la energía y yo no, y me dijeron, ay, es que yo tengo un don y por eso siento tanto. Y yo pensé, ¿será que yo no tengo el don? Luego me di cuenta que todos tenemos el don de poder sanar, todos tenemos. Obviamente hay personas que lo van a desarrollar más, hay personas que lo van a desarrollar menos, hay personas que no lo van a desarrollar en toda la vida, pero todos los tenemos. Pero fíjate que, vamos, ya que estamos hoy con antigua era y nueva era, antigua era yo tengo un don especial y los demás no, o solo unos pocos.
puramente egoica, ¿sí? Yo tengo un don especial, egoica, antigua era. Todos los seres humanos tenemos la llama de lo divino, nueva era, ¿sí? Del ego al amor, del yo soy el especial a todos somos especiales. Todos somos especiales. Te puedo asegurar que si estás aquí, entre millones de espermatozoides, si tú estás aquí es porque eres especial, si no ni siquiera hubieras nacido. ¿Cuántos espermatozoides se quedan por el camino? Yo no lo sé, si hay alguien, lo he escuchado alguna vez, ¿no? Pero millones o miles o no sé, muchas cantidades se quedan por el camino. Y si tú estás aquí es porque eres muy especial, si no, no estarías aquí. Hubieras sido otro de los espermas que se hubiera quedado por el camino y no hubieran ovulado. Entonces, a partir de aquí, obviamente que hay personas que lo van a desarrollar más o menos, pero ¿en qué? Y vamos a pasar rápido por este punto, pero lo quiero compartir también. ¿En qué? ¿De qué manera podemos desarrollarlo más? Con la práctica constante, ¿sí? Yo he visto personas que aparentemente tenían esa sensibilidad más activada, pero no han sido muy constantes con su práctica y con el estudio y no la han desarrollado tanto. Y otras personas que no han tenido tanta sensibilidad al principio o ese don tan activado y lo han terminado desarrollando porque han hecho las cosas con mucho amor, con mucha vocación de servicio, con mucho estudio, con mucha práctica, con mucho compromiso, con mucha constancia, ¿sí? O sea, que eso te lo va a demostrar. Y eso está demostradísimo. Cuando le preguntaron a Michael Jordan si era el jugador con más talento de toda la historia, porque se dice que es el mejor jugador de toda la historia, o uno de los mejores de toda la historia, Michael Jordan de baloncesto, él respondía que no era el que tenía más talento ni de lejos. De hecho, en el equipo universitario le dijeron que no tenía talento. Pero decía, hay una cosa, cuando todos terminaban de entrenar, después del entrenamiento, se iban a las duchas y yo me quedaba tirando 1000 tiros libres, 1000 tiros a canasta, después de todo el entrenamiento. O sea que eso marcaba la diferencia en Michael Jordan, no tanto el talento, porque habían otras personas que aparentemente tenían más talento y se quedaron en el camino. Por lo tanto, no le pongamos tanto poder o tanto énfasis al talento y pongámoselo más a la práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo. El estudio, el compromiso, la práctica, la disciplina, todo eso es lo que va a marcar la diferencia, sin absolutamente ninguna duda. Muy bien. Otra que también he escuchado, y esto me pasó con una alumna que vino a hacer la formación, que había hecho hasta el tercer nivel en otra escuela, y le dijeron que no le podían subir a la maestría porque tenía muchos tatuajes, y como tenía tantos tatuajes, no iba a poder canalizar tan bien la energía en las iniciaciones. Madre mía, yo las he escuchado de todos los colores, ¿eh? Pero esta tiene tela también. Vamos a ver. Si tienen muchos tatuajes, no funcionan tan bien las iniciaciones. Si estamos hablando de que es una energía de amor, que es una energía del corazón, ¿qué va a tener que ver los tatuajes? ¿Qué va a tener que ver los tatuajes? Entonces, te puedo asegurar que es mejor una persona llena de tatuajes, pero con el corazón lleno de amor, que una persona sin un puñetero tatuaje y con el corazón lleno de miedo. Prefiero si me dices, tienes ahí el maestro lleno de tatuajes, hasta todas partes de su cuerpo, lleno de tatuajes, pero lleno de amor, y aquella persona no tiene ningún tatuaje, pero está llena de miedo, me voy al de los tatuajes, sin absolutamente ninguna duda. Porque es lo que marca la diferencia, no los tatuajes. Otra cosa es que si alguien me puede preguntar a mí, oye, ¿tú te harías tatuajes en todo el cuerpo? No. ¿Tú consideras que para tu cuerpo lo mejor es tatuarlo por todas partes? No. No, esa es la realidad. Pero esa es una realidad mía en cuanto a yo considero bien, pero no tiene nada que ver con el Reiki o con la canalización de Reiki, ¿vale? Obviamente esa alumna se formó y hizo la maestría y todo muy bien. Mito número 19. El Reiki no se cobra. Todavía, yo hay algunas veces que lo veo todavía por ahí eso, y todavía digo, pero ¿de verdad que todavía hay gente que dice que el Reiki no se tiene que cobrar?
El Reiki no se cobra porque el Reiki es gratuito, es algo que viene del universo. Primero de todo, cuando se dice eso, se está demostrando una ignorancia de lo que es la palabra Reiki, ¿sí? Rei es universo y Ki es tu propia energía. Rei, energía universal. Una traducción más exacta sería energía etérica o energía misteriosa. Usui decía que Rei era la energía misteriosa, ¿sí? Porque no sabemos muy bien de dónde viene. Le llamamos energía universal, pero bueno, Rei sería energía universal, para no entrar mucho en tecnicismo. Rei, energía universal, y Ki, tu propia energía. Nosotros no estamos cobrando por la energía universal. Estamos cobrando por el Ki, por nuestra propia energía. El Ki de dedicarle tiempo a una persona, de dedicar tiempo en una formación, de dedicar tiempo en tus enseñanzas, en responder a la persona, en la formación que tú te estás haciendo, en comer si tienes que comer, ¿vale? Entonces, que el Reiki no se tiene que cobrar, primero que es una afirmación ignorante, pero luego es una información atrevida también. Porque ¿quién es nadie para decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Es una información es una afirmación muy atrevida. Tú no le puedes decir a alguien, igual que yo no te puedo decir que sí o sí tienes que cobrar, tú haz lo que te venga en gana. Ahora, yo lo que sí que os digo, que si tú quieres honrar el trabajo de Reiki, tú quieres que te valoren, tú quieres que la otra persona valore lo que estás haciendo y tú te quieres dedicar eventualmente a nivel profesional o lo tienes en mente, obviamente lo lógico es cobrar. Y yo te voy a recomendar que cobres, ¿vale? Pero nadie le puede ordenar a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, el Reiki no se cobra. Sí, el Reiki se cobra y además, mira, os voy a compartir una anécdota muy, muy curiosa y con evidencia. Yo estuve hace años en un evento presencial, estuve estudiando también con el doctor Joe Dispenza y en un evento presencial nos comentaba cómo hicieron una prueba con personas que tenían, creo que eran dolores físicos, ¿sí? Pero tenían algún tipo de afectación física y les dijeron, mira, tenemos una pastilla, han salido unas nuevas pastillas que funcionan muy bien, entonces os las vamos a dar para que os las toméis porque están funcionando muy bien en el caso de los dolores. Entonces agarraron a un grupo agarraron dos grupos y a unos les dijeron que las pastillas valían $5 y tenían que pagar $5 y a otros les decían que las pastillas valían $100 y tenían que pagar $100, ¿sí? Entonces les dieron las pastillas. En las pastillas no había nada, era sal, o sea, no había ningún medicamento. Al cabo de las semanas vinieron los pacientes, tanto los que habían pagado $5 por las pastillas, como los que habían pagado $100 por las pastillas. ¿Y qué sucedió? ¡Voilá! Que de los que habían pagado $100, habían reportado un porcentaje altísimo, yo creo que era sobre el 70% más beneficios que los que habían pagado $5. Esto es una demostración muy clara de cómo funciona el subconsciente colectivo. Y esto no es una creencia, es una constatación, te estoy diciendo. Es muy claro de cómo funciona el subconsciente colectivo. Cuando algo te cuesta, le das más valor y tienes más posibilidades de que te funcione. Y esto lo tengo yo comprobadísimo. Comprobadísimo. Cuanto más facilidades damos para pagar las cuotas de Reiki, es decir, cuanto más bajamos la cuota, más fácil de que la persona se retire a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no hay tanto compromiso. En cambio, cuando uno paga más y cuando uno le cuesta más esfuerzo en todos los sentidos, lo valora muchísimo más. Y eso, como te digo, está demostrado. Por lo tanto, cuando tú no estás cobrando a alguien, te piensas que le estás haciendo un favor. Y técnicamente, según esta evidencia que te digo, este ensayo que hicieron clínico, cuando le estás cobrando menos, en lugar de ayudarle, le estás perjudicando. Y yo sé que esto para la mente es una voladura. Y para una mente conectada con la carencia, más voladora todavía. Se puede rebotar porque estamos trabajando una creencia, ¿no? Pero es así. Cuanto más se moja la gente, más posibilidades de que haya una transformación en él. Por lo tanto, eso también lo tienes que
tener en cuenta a la hora de ser profesional y de cobrar lo mínimo, porque si cobras lo mínimo no vas a tener tantos resultados, y insisto, es una evidencia. Eso no quiere decir que no puedan haber resultados, claro que pueden haber, incluso si los regalas, claro que pueden haber resultados. Aquí estamos hablando de estadísticamente lo que funciona mejor, no estamos excluyendo que no pueda haber resultados si no se cobra o se cobra lo mínimo, también pueden haber, pero en la gran mayoría de los casos, por el funcionamiento de la mente humana, si se cobra hay más posibilidades de que haya resultados, ¿vale? Porque se valora más. Muy bien, seguimos. Estamos en la 20. Déjame ver un poquito de agua, ya vamos terminando. Rosa dice que el comentario desafortunado, bendito sea Javier Ma, que el comentario desafortunado no le limitó y continuó en sus estudios. Sí, gracias. Pues eso tenemos que hacer todos. Seguir aunque alguien intente limitándonos. Vamos a la siguiente, 20. En el Reiki no hay que tocar el cuerpo. Esto es otro mito, ¿sí? Que cuando estás dando Reiki a alguien no hay que tocar el cuerpo. Es cierto que la energía llega aunque no toques el cuerpo, ¿sí? A cierta distancia, unos 4, 5, 6 centímetros, incluso 10, 15 centímetros, la energía puede llegar perfectamente aunque no haya un contacto físico. Pero eso no quiere decir que no haya que tocarlo. Yo he tenido algún alumno que me han dicho, no, es que me dijeron que no había que tocar el cuerpo. ¿Cómo que no hay que tocar el cuerpo? Nosotros enseñamos tocando el cuerpo. A mí me gusta más con el contacto físico. Ahora te voy a decir por qué. Pero es que además los maestros japoneses enseñaban Reiki con contacto físico. Tenemos alguna literatura de Mikao Usui, de un libro pequeñito que Mikao Usui daba a sus alumnos, que se dice que no se daba nada, pero yo te digo que sí, que Mikao Usui incluso daba un pequeño cuadernito, donde había una serie de técnicas que hasta metía un dedo en la lengua para hacer algunas sanaciones, hasta metía un dedo en la lengua del paciente. Por lo tanto, y habían técnicas incluso de masaje. Los que estáis en Reiki Tu Vida sabéis, la Uchite Chiriojo, la Nadete Chiriojo del tercer nivel. Bueno, en el Reiki tradicional había contacto físico. Fue luego cuando llegó a Occidente que la gente pues nos sorprendemos porque sin contacto también llega la energía. A ver, el que lo quiera hacer sin contacto lo puede hacer sin contacto. Ahora, yo invito a la gente a que lo haga con contacto. ¿Por qué? Porque tiene una serie de beneficios extras. Antes decíamos que en la mayoría de los casos se desprende calor, ¿sí? Pues tiene el efecto de la termoterapia, porque siente mucho más el calorcito a la persona si le estás tocando. Luego, aparte, hay algo que esto se ha estudiado y la neurociencia lo tiene claro, que es el tema de un neurotransmisor, que es la oxitocina, ¿sí? La oxitocina es un neurotransmisor que nos hace sentirnos bien cuando estamos en relaciones que nos conectamos con otros seres humanos, ¿sí? Ahora aquí, en gran medida, estamos con oxitocina, ¿sí? Porque estamos en un ambiente entre seres humanos distendido donde nos sentimos bien y se está segregando esa oxitocina, que es un neurotransmisor. Bueno, pues esa oxitocina también se segrega muy fuerte cuando hay un contacto físico del amor, cuando hay un abrazo, cuando se está dando Reiki también. Por lo tanto, a mí me gusta el contacto físico por eso. No quiere decir que si no se de contacto físico no funciona, pero que no hay que tocar el cuerpo, eso es un mito. Muy bien. Otra, 21, venga, vamos a la 21. Bueno, antes de comentarte esta, la 21, nos estáis preguntando porque estáis escribiendo a secretaría. Os informo que de manera excepcional hemos dejado las plazas abiertas a Maestría Reiki del de cero hasta el domingo día 14. Pero, sí, domingo día 14. Pensaba que era día 15, pero el día 14. El domingo es el último día de inscripción, ya sin excepción, ¿vale? Así que si quieres info, vas a ver en el primer comentario fijado para poder pedir info en secretaría, y si no puedes ir a la web de Javier Ma, y mañana es el último día. Luego ya vamos a cerrar inscripciones. Por lo tanto, si te quieres formar en Reiki de manera profunda y transformadora, no esperes a más adelante. Siempre tienes que empujarte para ir a por ello, incluso, y para muchas personas es un desafío, ¿eh? Para mí fue un desafío. Yo cuando empecé a emprender Reiki me tuve que ir a vivir a casa de mis padres, que yo había tenido hasta viviendas, las perdí todas, me fui a vivir a casa de mis padres y estaba bajo mínimos, pero moví cielo y tierra, mar y montaña para hacerlo, y ahí llegó mi transformación, y por eso hoy en día estoy, porque vencí mis resistencias.
¿vale? Entonces, yo sé que a veces tenemos resistencias, pero si se vencen las resistencias, hay transformación. Si las resistencias te vencen a ti, hay limitación. Y eso nos tenemos que decir la verdad también, porque los 5 principios de Reiki dice: trabaja diligente y honradamente, dite la verdad, sé honrado contigo mismo. Si nosotros superamos las resistencias, salimos vencidos. Además, ahora estoy viendo a Genoveva. Genoveva venció resistencias para formarse en Reiki. De hecho, incluso estaba trabajando en Málaga, fuera de su país, ¿sí? Y me permites explicarlo, Genoveva, porque lo has explicado tú públicamente. Estaba en un trabajo que le limitaba mucho y ahora está en su país, está de maestra de Reiki, y para Genoveva fue un auténtico desafío hacer la formación también a nivel económico al principio, incluso de trabas que le ponían en su trabajo, de todo. Y Genoveva lo hizo y ahora está inspirando a otras personas y está ayudando. ¿Por qué? Porque venció sus resistencias, ¿vale? Así que la manera de transformarte tú y poder ayudar a transformar al mundo es venciendo las resistencias, no dejando que las resistencias te venzan a ti. Venga, y vamos al 21. Puedes ser maestro, necesitan pasar 2 años para ser maestro de Reiki, ¿sí? Necesitan pasar 2 años, bueno, en algunas he escuchado 2 años, o 3 años, o 1 año y medio, o 4 años para ser maestro de Reiki. Eso es un mito también. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no hay un tiempo definido, nunca lo ha habido, ¿sí? De manera contrastada en el Reiki nunca ha habido un tiempo definido para llegar a la maestría. Han habido las opiniones de diferentes maestros o han habido los diferentes momentos históricos que hemos estado donde cuando empezó el Reiki tenía mucho más sentido que los primeros maestros de Reiki fueran gente que tuviera mucha experiencia y que esperaran mucho tiempo porque se estaba empezando a asentar el Reiki. Y también porque estábamos en un momento vibracional diferente. Hoy en día estamos en un nivel vibracional totalmente diferente, donde necesitamos de más seres de luz, de más estrellas de conciencia, ¿sí? Genoveva dice: gracias por tu enseñanza tan clara y profunda. Muy bien. Entonces, esto es súper importante que se entienda. No hay un tiempo definido. Va a depender de muchísimos factores que ahora no vamos a entrar aquí en ellos, pero no hay un tiempo definido para llegar a la maestría. Va a depender de la experiencia de la persona, de si ya tiene recorrido o no, de la capacidad de transmisión del maestro. Porque te puedo asegurar que va a depender mucho. Si el maestro tiene una capacidad que lo tiene muy integrado, te va a llegar la transmisión mucho más rápido. No vas a necesitar tanto tiempo. Y esa es la realidad. Yo, por ejemplo, cuando empecé, al no tener todo esto tan integrado, pues necesitaba más tiempo también para poco a poco ir enseñando a la gente sin ningún tipo de prisas. Pero ahora necesito menos tiempo porque lo tengo integradísimo ya, ¿no? Entonces va a depender, como os digo, de muchísimos factores. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy súper agradecido. Estamos a sábado. Ya el siguiente va a ser el lunes. Recordad que es de lunes a sábado. Durante todo este mes de enero vamos a hacer de lunes a sábado el podcast. Y ya a partir de febrero lo vamos a consolidar en de lunes a viernes. Así que muchísimas gracias. Si todavía no estás en la escuela, aprovecha como mucho hoy o mañana para inscribirte a la formación. Luego vas a ver que ya están las plazas cerradas. Me despido de los que estáis ahí. No existe más salgado, no existe un tiempo definido para llegar a la maestría, exacto. Lucía Robaina, muchísimas gracias. Rosa Fernández, bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. El Vilgaray, recuerda que un mundo mejor es posible. Carmen, muchas gracias. María Grimao, buenas tardes, gracias por estar. Zunilda, gracias. Bueno, dejadme ahí los comentarios, que sabes que luego entre yo y mi equipo nos quedamos a leerlos todos. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible. Y empieza por ti ahora. Un abrazo.